Hola, amigas y amigos, saludos. Sinodalidad. Ustedes seguro que han oído hablar de sinodalidad, pienso. Y que es algo que la Iglesia le está dando vueltas, la Iglesia Católica en ese momento, ¿verdad? Porque ya hubo un sínodo hace poco, el de la Amazonía, se hicieron muchas propuestas, parecían muy importantes, pero luego el Papa no se atrevió porque y quedamos igual que estábamos. Y entonces dijo, bueno, este próximo no, este próximo vamos a ampliar, vamos a ver si participan todos, cuantos más mejor, y por favor vengan a decidir con nosotros y vamos a hacer un nuevo sínodo. Y ahora resulta pues que hay distintas reacciones y que hay muchas personas que sí, que van muy contentas y hay otras personas que están diciendo, oiga, yo, me parece que no. ¿Sabe por qué? Pues porque, mire, los sínodos han sido así siempre, ¿verdad? Sínodos tenemos en la Iglesia Católica ahora después del concilio. Bueno, hubo sínodos toda la vida. Sínodo significa congreso, lo mismo, la misma palabra, sin, congreso, odos, lo mismo, prácticamente. Entonces, es un congreso, una unión y se hacía, pues, no es lo mismo que un concilio, que es más general, pero hasta puede haber concilios menores que son verdaderos sínodos, ¿verdad? Bien, es un congreso, es un sínodo, es un encuentro. Ya ha habido siempre, pero después del Concilio Vaticano II, después de aquella experiencia tan bonita de los obispos de todo el mundo reunidos durante 4 años, perdón, durante mes y medio, a lo largo de 4 años, fue tan bonito aquello de ver esa experiencia y esas decisiones y ese hecho importante de la Iglesia que dijeron, hombre, esto no podemos estar otros 90 años como habíamos estado, sin concilio y sin nada. No, ahora pues no vamos a hacer concilio cada año, pero sí cada 3 años que haya un sínodo de obispos, ya no de todos los obispos del mundo, sino de unos poquitos, una representación, no sé si son 500 más o menos, los que sean, pero una representación y que ahí hablen y digan y decidan y recomienden y tal. Y eso se ha ido haciendo. Pero se dijo, bueno, pero esto, que no sean los obispos que decidan lo que quieran, porque cualquier día pueden decidir algo que, qué sé yo, ¿verdad? No, que le quite al Papa, le enmiende la página al Papa. Entonces dijeron, no, esto va a ser un sínodo. Quiere decir que ellos pueden decir lo que quieran, pero después todo eso lo pasan al Papa. Todas las conclusiones no se publican, no se decide nada, se decide en borrador. Y el borrador se pasa al Papa y el Papa, bueno, pues durante el año siguiente que haga algo, que lo lea y que diga, bueno, pues voy a hacer con todo este material, voy a hacer una carta mía del Papa sí, pero de los obispos no, porque no se puede alterar la voluntad del Papa. Bueno, entonces, eso se llamó metodología sinodal. Vean qué nombre tan malo, ¿verdad? Metodología sinodal. Significa que tú puedes hacer el borrador, que puedes participar con todos muy unidos, todos muy contentos, con libertad de expresión, pero para hacer un borrador. Y ese borrador después se lo lleva el obispo, si es un sínodo local, o el papa, y que haga lo que quiera. Mire, la voluntad. Usted dirá, porque usted tiene el carisma. Oiga, a estos tiempos que corren, yo creo que ya no, ¿verdad? O sea, suena mal de entrada, porque, como decía el rector de la Universidad de Comillas, de Madrid, dijo, yo creo que esto de sinodalidad es una palabra nueva, pero esto se llamaba y se llama, siempre se ha llamado democracia. Entonces eso de venir, vamos todos a participar, todos iguales, y los hombres y las mujeres, los clérigos y los laicos, todo muy bien, muy bien, muy bien. Pero recuerden que al final quien tiene la palabra y quien tacha, corrige y corta y pone, son los obispos, porque el sínodo es de los obispos. Entonces usted está invitado, pero hombre, invitado, pero y diga lo que quiera, pero con medida, ¿verdad? Y bueno, diga lo que quiera, porque al final luego viene los obispos o el obispo en su diócesis y corta, pone, quita, corrige y añade lo que quiere. Es decir, hagamos un concilio, vamos todos juntos y muy bien democráticamente a decidir que de ahora en adelante vamos a hacer lo que a mí me diga, lo que a mí me guste, lo que yo decida. No, mire, no, yo creo que ya no, eso ya se acabó. Entonces, eso es lo que está pasando y eso significa que muchos están pensando, miren, seguir como siempre, volver a decir así que sí a todo, para que luego vuelva a salir lo que de siempre, los de siempre dicen y anulan la opinión de los demás, eso no solo no es democracia, aunque lo llamen sinodalidad, sino que es legitimar la falta de democracia. Y yo ya no quiero participar así. Entonces, esto es un videito chiquito en 5 minutos y lo estoy acabando. Y simplemente les digo, si quieren ampliación de toda esta temática, la misma temática en media hora, vayan y tomen el video amplio de media hora en la lista de reproducción de varios. Gracias y
fuerte sinodalidad.